Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este jueves 15 de mayo, jueves de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos, después de haber celebrado la fiesta de San Matías el día de ayer, con la lectura ordinaria que estamos haciendo en el tiempo de Pascua, leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy el capítulo 13, versículos 13 al 25. En aquellos días Pablo y sus compañeros hicieron a la mar en Pafos, llegaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano les dijo: Israelitas, y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto y lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ella en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Hay que darnos cuenta en primer lugar que esta es la primera predicación de San Pablo que escuchamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hasta este momento hemos conocido la participación de Pablo. Aparece Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el momento del martirio de San Esteban, el primer mártir. Pablo no participó apedreando a Esteban, pero ante sus pies dejaron sus abrigos aquellos que lo apedrearon, y nos decía el libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo estuvo a favor de ese martirio, de haber asesinado a Esteban. Después de eso se desata la tremenda persecución que obliga a los cristianos, excepto a los apóstoles, a salir de Jerusalén, y eso produce el inicio de una nueva evangelización hacia distintos lugares. Y Pablo, entre tanto, se dedica a perseguir ferozmente a toda la iglesia, hombres y mujeres, y pide autorización para ir a Damasco y traer presos a Jerusalén a todos aquellos que están evangelizando en el nombre de Jesús. Y se produce ese encuentro con Jesús, a quien él persigue. Y se produce entonces la conversión de ese Saulo, pero a partir de ese momento empieza su proceso de recibir la doctrina, de conocer el Evangelio que no conocía. Por tanto, tiene que pasar un tiempo en el cual está recibiendo lo que no ha recibido antes, conociendo en profundidad el mensaje de Jesús que nunca había escuchado.
Para él Jesús simplemente era un loco, un fanático, y sus seguidores lo mismo. Era un peligro para su pueblo. No había entendido las Escrituras. Y pasa entonces un tiempo de preparación para poder efectivamente cumplir la misión para la cual el Señor lo quería. Sabemos además que justamente porque lo van a buscar para llevarlo a Antioquía es cuando empieza verdaderamente su labor evangelizadora. Y ahora es la primera vez, como decía en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde lo vemos predicando. Nos dice que Pablo y sus compañeros se hacen a la mar hasta que llegaron a Antioquía de Pisidia y el sábado entran en la sinagoga. Una vez que habían terminado las lecturas, los jefes de la sinagoga les dicen: hermanos, si tienen alguna exhortación, hablen. Y entonces Pablo pide silencio e inicia la predicación. ¿Y cómo hace esa predicación? Predicando la historia de la salvación y uniendo esa historia de la salvación que está presente en el Antiguo Testamento con el cumplimiento definitivo de todo eso que había sido anunciado, de todo eso que había sido preparado en la persona de Jesucristo. Israelitas, ¿y cuántos temen a Dios? El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres. Esa elección no es solo de un hombre, no fue solo de Abraham, no fue solo de Moisés, sino que eligió al pueblo, engrandeció al pueblo, lo sacó de Egipto, lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán, contra las cuales los israelitas parecía que no tenían ninguna posibilidad, y dio el territorio en posesión a Israel, esa tierra prometida que le había sido prometida a Abraham. Y tomaron posesión de ella por 450 años. Después vino la época de los jueces, hasta el profeta Samuel. Y entonces empezó la época de los reyes. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo pidió un rey. Primero les dio a Saúl, al rey Saúl. Y después les dio al rey David, de quien hizo una gran alabanza. He hallado a David, hombre según mi corazón, ¿quién realizará todos mis designios? ¿Qué ha hecho Pablo hasta este momento? Contar la historia de la salvación desde Moisés hasta David. Y está dejando entonces justamente los puntos suspensivos diciendo: esta es la promesa que se hizo a David. La promesa que se hizo a David tiene que cumplirse. Y se ha cumplido ya. Y entonces continúa. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. A este Jesús lo anunció Juan, que preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Fíjate cómo Pablo sabe reconocer la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo que nos va a entregar la iglesia, el bautismo ya sacramental. El bautismo de Juan como preparación penitencial. Y hacia el final de su vida Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Fíjate el gran lujo de detalles con el que predica Pablo. Y es importante, ¿por qué? Porque nos muestra a qué ha dedicado el tiempo desde su conversión hasta este momento. No se ha quedado con un conocimiento superficial de la fe. No se ha quedado con un conocimiento superficial del Evangelio. Se ha informado y se ha informado a fondo. Ha reflexionado, ha buscado el conocimiento profundo, ya aparte de su conversión. La conversión ha sido decir: no, Jesús es el Salvador, Jesús es el Mesías, Jesús efectivamente es aquel que estábamos esperando, Jesús es el Hijo de Dios, pero ahora tengo que conocer más en profundidad.
Y ese es siempre el camino cristiano. El camino cristiano no es un camino en el cual yo me quedo en la superficialidad, sino que siempre quiero profundizar más en el conocimiento de mi fe. Y es hermoso darnos cuenta de que este trabajo no termina nunca. Esta necesidad de conocer en mayor profundidad el Evangelio no termina jamás. Siempre voy a poder ahondar, siempre voy a poder profundizar, siempre voy a conocer mucho más. A mí me alegra muchísimo cuando leo efectivamente los comentarios que dejan en la Lección Divina, ver a cuántas personas les ha servido justamente para eso. Cuántas personas dicen, cuánto he aprendido, sigo aprendiendo, estoy entendiendo la palabra de Dios. Y me lleno de alegría porque sí, eso es, no solo para ti, para mí en primer lugar. La Lección Divina no nace pensando en ti. No nace pensando, y no la hago pensando en ti en primer lugar. En primer lugar es mi tiempo de reflexión, mi tiempo de oración. Algunas personas me preguntan, por ejemplo, ay padre, ¿cuánto se demora en preparar la Lección Divina? No, yo no preparo la Lección Divina. Yo leo y por eso lo hago justamente mientras estoy grabando. Y es la primera vez que leo la escritura. Algunas veces preparando leo alguna frasecita, pero la lección nace de la lectura. Leo en el momento en que estoy leyéndolo mientras hago la grabación. Y por tanto, la reflexión que hago es siempre, en primer lugar, en primera persona. Todo lo que reflexiono y lo que analizo es para mí. Y lo comparto contigo. Lo comparto para ver si lo que a mí me sirve también te sirve a ti. Si lo que a mí me es útil también te es útil a ti. Ese es el modo en que se realiza esta Lección Divina y por eso me alegro tanto que efectivamente yo diariamente aprendo. Yo diariamente reflexiono en mayor profundidad en la palabra del Señor. Y si le ayuda a muchas personas, bendito sea Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 16 al 20. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quiénes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Estamos entonces ya en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan y como vemos, aquí ha iniciado ya la narración de la última cena. Estamos ya en el versículo 16, porque ayer, si hubiéramos seguido la lectura normal, hubiéramos leído la primera parte, pero la hemos leído ya. Además, el Jueves Santo. El Jueves Santo hemos leído el Evangelio de San Juan justamente en ese lavatorio de los pies. Y entonces tomamos ahora desde el final del lavatorio de los pies. Están en la última cena Jesús y sus 12 apóstoles. Y después de lavarle los pies, ¿qué les dice? Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Entonces son palabras sumamente importantes. ¿Por qué? Porque yo quiero ser dichoso. Yo quiero tener alegría en mi corazón. ¿Y qué es lo que me está diciendo el Señor? Que yo soy el sirviente, que no soy más importante que el amo. Y por tanto, que cualquier cosa que me toque atravesar, que me toque enfrentar, cualquier prueba que tenga que lidiar, bueno,
Yo no puedo ser más que Jesús. Yo no puedo pretender en mi vida huir de cualquier contrariedad, de cualquier persecución, de cualquier injusticia, de cualquier sufrimiento. ¿Por qué? Porque mi amo los ha padecido. Porque mi Señor los ha padecido. Y si Él los ha padecido, yo no puedo estar por encima de Él. No puedo. ¿Por qué? Porque si yo pretendo, no, pero ¿por qué a mí? ¿Has escuchado alguna vez esta palabra? Porque está en la boca de muchas personas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me ha sucedido esto? ¿Y por qué no a mí? ¿Qué tengo yo de especial para que a mí no me ocurran las injusticias? Para que a mí no me ocurran los males. ¿Qué condición tan especial tengo yo? Si a mi Señor lo insultaron, si a mi Señor lo enjuiciaron injustamente, si a mi Señor lo condenaron, si a mi Señor lo abofetearon, lo escupieron, lo insultaron, ¿cuál es entonces la condición que yo tengo superior a la de mi Señor? ¿O acaso yo no reconozco ser el siervo de mi Señor? Creo que estoy por encima de Él. No estoy por encima de Él. El enviado no es mayor que el que lo envía. Y entonces ya entiendo la dicha. ¿Por qué voy a ser dichoso? Porque si a mi Señor lo maltrataron, cada vez que a mí me maltraten, seré dichoso de sufrir lo mismo que ha sufrido mi Señor. Si a mi Señor lo condenaron, bueno, cada vez que me condenen, a mí seré dichoso. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo el mismo trato que mi Señor. Esta es la dicha. La dicha no es entonces la ausencia de sufrimientos. La dicha no es la ausencia de dolores. La dicha no es la ausencia de injusticias. Fíjate cómo resplandecen en este momento las bienaventuranzas. El Señor se los ha dicho a sus discípulos desde el inicio. ¿Quiénes van a ser los dichosos? ¿Quiénes van a ser los bienaventurados? Aquellos que no tienen problemas, aquellos que viven en paz y en tranquilidad. No, dichosos los pobres, dichosos los que lloran, dichosos los hambrientos, dichosos los que sufren. Esta lógica del Señor es la verdadera lógica de la dicha. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quién es escogido. ¿Qué está haciendo el Señor en este momento? Refiriéndose a Judas. Refiriéndose a Judas y a la traición que va a recibir de Judas y también a la traición que va a recibir de todos. Pero esto es para que se cumpla la Escritura. El que comparte mi pan me ha traicionado. Fíjense, se los estoy diciendo ahora, les estoy diciendo que uno me va a traicionar. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo conocer el corazón de los otros? ¿Cómo puedo conocer el corazón de ustedes? Porque yo soy. Cuando tú te encuentras con una persona que dice Jesús no declaró su divinidad, bueno, no ha leído las Escrituras o no las quiere leer o no las quiere entender, porque lo que está haciendo el Señor en este momento es declarando su divinidad. Yo les aseguro además, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Fíjate cómo lo vimos en profundidad en la conversión de San Pablo. Saulo, ¿por qué me persigues? No, yo no te persigo a ti. Yo persigo a los cristianos. Me persigues a mí. En la persona de cada uno de mis discípulos, me persigues a mí. Por eso, ahora el Señor lo está diciendo de otra manera. El que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Cuando yo realizo la labor de evangelización y cuando yo predico el evangelio, no lo que a mí me da la gana, no lo que yo quiero que se diga, no cambiando el evangelio ni la doctrina. Cuando yo predico el evangelio, entonces ¿quién lo está predicando? El Señor. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado, que es el Padre. Es decir, que recibir a los discípulos del Señor es recibir no solo a Jesús, sino recibir también al Padre. Entrar en comunión con el Padre y el Hijo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.